Y puedas abrir tu Biblia en Primera de Samuel capítulo 11. Este capítulo tiene 15 versículos en total, los cuales vamos a tratar de leer en estos cerca de 25 o 30 minutos que queremos compartir esta palabra. Como ir rumbo a una gran victoria. Fíjense, esta historia es una historia un poco fuerte. Dice la palabra que después subió Naas amonita. Los amonitas siempre fueron parte de aquellos pueblos rivales contrarios al de Israel. Y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita les respondió con esta condición. Miren la condición que se estaba poniendo. Con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos, ¿cuánto? 7 días, para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gaba de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo. Y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y he aquí que Saúl venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Y él se encendió en ira en gran manera, y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y los contó en Beseg, y fueron los hijos de Israel 300,000. Y 30,000 hombres los de Judá, y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Fíjense que esta historia empieza con el pueblo amonita rodeando, acorralando a la ciudad israelita. Y con solamente hacer esto ya dejó en claro las demandas que iba a tener para con ellos. Debían rendirse o iban a ser conquistados. No había un pacto de paz: o se rinden, empiezan a servir, o van a ser derrotados. El pueblo de Israel le dice: haz pacto con nosotros y te serviremos. Muchas veces cuando uno está bajo presión, quiere hacer cualquier pacto, a veces ni siquiera el momento. Sentían ante esa amenaza directa que les vino que lo mejor que podían hacer, aunque sabían que era contra sus principios, aunque sabía que tenían una manera de vivir contraria a la que Dios había establecido para ellos: bueno, haz alianza con nosotros y te serviremos. En vez de humillarse delante de Dios, confesar los pecados que habían hecho, que les metieron en estos problemas, fueron a buscar la primera alianza que se les presente. Por eso este pasaje me llama la atención y quería detenerme un poco en él en esta mañana con ustedes. Porque hay muchas veces donde el enemigo quiere aprovechar momentos de debilidad, momentos de repente de desánimo, para que vos y yo tratemos de hacer cualquier acuerdo, y acuerdo que a la larga va a ser perjudicial para nosotros. Por eso, mirando estos pasajes, quiero hablar contigo de cómo ir rumbo a una gran victoria. Y lo primero, porque esto va para cualquier área de la vida: tus finanzas, la parte profesional que vos tengas, tu familia, la salud, toda área, lo ministerial. Para ir rumbo a una gran victoria, número 1, tenés que cuidar de no perder la visión. No perder la visión. Esto es fundamental, que vos cuides tu vista.
Acá Naas en el versículo 2 les dijo: con esta condición haré alianza con vosotros, que cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y lo ponga por afrenta sobre todo Israel. Es fundamental que vos y yo cuidemos nuestra vista. El enemigo constantemente a vos y a mí nos va a hacer propuestas para ayudarte. Te hago esta propuesta para ayudarte, pero en realidad viene a desenfocarte. Fíjense que para hacer alianza con ellos le decía: bueno, como señal, sacate un ojo. Podemos mirar tanto en el campo espiritual como natural. Sacarnos un ojo implica tener menos potencial para la batalla, tener menos claridad. Se nos va a dificultar la visión. Perder ese 50% de la visión es muchísimo. Por eso es tan importante que el hombre, la mujer visionaria, el hombre, la mujer que quiere ir a grandes victorias, cuide las alianzas que va a hacer. Para no perder su visión, porque uno cuando entra en alianza, uno entra en acuerdo. ¿Y cuánta gente entró en acuerdo comercial que al final le tiró para abajo? No era un acuerdo correcto. A los solteros, cuídense en qué alianza sentimental van a entrar. Porque si no tiene tus mismos principios, no va a vivir conforme a lo que has sido educado en tu casa o lo que has sido formado en la casa del Señor, o donde vos te agarres de sus principios. En medio de los peores momentos se busca hombres y mujeres que cuiden la visión, que no pierdan de vista la visión. Y dependiendo de con quién vos y yo hagamos alianzas, nos vamos a fortalecer o nos vamos a debilitar. Por eso en esos momentos de presión, de estar ahí, nosotros tenemos que cuidarnos. Naas, este hombre amonita, hizo esta demanda. Bueno, si quieren alianza, ok, hagamos la alianza. Pero lo primero que él quería hacer era glorificarse a sí mismo y humillar a Israel. Dejar tuertos a todos los hombres de Israel, traer esa afrenta sobre ellos para que siempre se sientan ya a simple vista menos. Ellos con 2 ojos, ellos con 1 solamente. Iban a ser, él sabía que si eso ocurría, iban a ser incapaces de pelear efectivamente esas batallas que constantemente ellos tenían entre un pueblo y otro. Y ¿saben qué? En esta historia nosotros vemos una similitud entre lo que Satanás, el enemigo nuestro espiritual, hace con Naas, el enemigo del pueblo de Israel que estaba ahí. Hay una similitud muy grande entre lo que Satanás hace y lo que Naas estaba haciendo acá. Satanás nos ataca, pero no puede hacer nada sin nuestro consentimiento. Vos tenés que ser consciente de eso en el reino espiritual. Vos y yo somos los que le damos libertad para que Él pueda obrar, para que Él pueda entrar. O vos y yo somos los que decidimos plantarnos en los principios y cerrar la puerta. Él nos pide, Él nos tienta, pero somos nosotros los que, seducidos por la concupiscencia, caemos. Porque la Biblia dice que ninguna tentación vino que sea de una manera imposible de resistir. Cedemos por nuestra concupiscencia. No es que el enemigo, el diablo a punta de pistola nos lleva. No, nosotros cedemos. Acá el enemigo le decía: bueno, hagamos alianza. Y ellos tenían que decidir. Satanás quiere que le sirvamos e intentará intimidarnos para que nos rindamos a él. Así como Naas amonita hacía acá con toda esta gente. Satanás va a querer humillarte a vos y ser exaltado él sobre nosotros. Satanás siempre busca traer afrenta sobre los hijos e hijas del Señor. Satanás siempre va a querer arrebatarnos nuestra capacidad de poder pelear efectivamente contra Él. Satanás siempre quiere a vos y a mí cegarnos, y si no puede cegarnos completamente, tratará de hacerlo parcialmente, como Naas quería hacer acá. Esta comparación no solamente se da por
por la manera en la cual actuaban las amonitas. Y no saben qué, cuando uno mira, a mí me gusta mucho y siempre cuando se habla del nombre de una persona, yo busco el diccionario y ¿saben qué significa Naas? Cuando uno busca el diccionario significa serpiente o víbora venenosa. Así como el diablo. Él era el que venía ahí. Por eso, rumbo a una gran victoria. En segundo lugar, ¿saben qué es importante? No solo primero cuidar de no perder la visión. En segundo lugar, se deben dar respuestas sabias. Hay gente que no da respuestas sabias y su mala respuesta empeora las situaciones. Acá el pueblo le dijo, bueno, entonces los ancianos, por eso son importantes los ancianos. Por eso es importante que usted respete y sepa aquí en la casa del Señor, en este lugar, hay un consejo de ancianos que maneja la parte financiera de todo lo que es la iglesia. Hay un consejo de ancianos en lo espiritual que maneja la parte espiritual y son hombres y mujeres en los cuales uno va a buscar consejo para dar respuesta. Acá la Biblia dice, entonces los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días. Pidieron tiempo. No es que dijeron, híjole, no sabemos qué hacer. Ellos son más fuertes que nosotros, estamos mal. No estaba luego el rey, ahora hagámonos más ya el acuerdo. Y no. Hay mucha gente que demasiado cuando hay presión se desespera y da cualquier respuesta y después se arrepiente por eso. ¿Cuántos negocios hicimos mal? ¿Cuántos préstamos tomaste sin calcular, sin pensar? Y sí, me conviene espectacular. Ahora me está dando, no sé si y tomamos y después te quedas atado a eso. ¿Y cuántos años te tarda en salir? ¿Cuánto agrava tantas cosas? Hay mucha gente que no sabe decir que no. Y ese es un problema. Hay que saber decir que no. Hay mucha gente que todo dice sí, después queda como mentiroso porque dijo sí, pero tomó 7 actividades en el mismo horario. Vos quisiste quedar bien y hay que saber decir que no. Haces cosas indebidas, ¿por qué? Porque dijiste que sí, no sé cómo decirle que no. No, hay que saber parar. Se busca personas que sepan qué hacer en esos momentos malos cuando, como se dice, las papas queman. La mayoría de las personas abandonan los momentos de crisis, pero gloria a Dios por los que van a ir rumbo a la victoria, que van a pararse y buscar respuesta, esperar. Porque hay veces que tu mejor aliado, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿sabes quién va a ser? El tiempo. El tiempo. El tiempo revela muchas cosas. Muchas veces cuando a mí viene gente y me dice, mira, quiero enamorarme, casarme nomás ya con tal persona. Y uno dice, ¿será que se conocen? ¿Será que saben la historia el uno del otro? ¿Será que...? Y a veces le decimos, espera un poquitito más de tiempo. Y no, pero le voy a perder si ahora no le... ¿Y qué le solemos decir? Si esa es la mujer o si es el hombre que Dios tiene para vos, nadie le va a quitar. Esperá, mirá, analizá. O en momentos de tensión, a veces la gente rapidísimo quiere tomar una decisión y después se arrepiente. ¿Cuánta gente se puso todo tensa y dice, verdad, me salió mi indio y dijo todas las cosas que después no vuelven atrás? ¿Por qué? Porque lastimosamente somos muy buenos para recordar lo malo y somos malos para recordar lo bueno. Por eso nuestro mejor aliado es el tiempo, saber dar respuestas sabias. Grandes victorias, ¿saben qué? Van a implicar grandes respuestas. Y grandes respuestas necesitan grandes análisis. Y grandes análisis se hacen ¿con qué? Con tiempo. Uno puede decir, hice el mejor estudio de mercado. ¿En cuánto tiempo? 7 minutos. Jamás. Toma días, toma semanas, a veces meses, dependiendo de qué envergadura tiene. Uno puede decir, sí, ya le conozco a la persona. ¿Y cómo le conoce? Y le stalkeé en Facebook y en Instagram. No, es un mundo virtual, no es el real.
Para ciertas luchas el mejor aliado que vos y yo vamos a tener es el tiempo. Y seamos sabios en manejar, pedirle al Señor que Él nos pueda dar sabiduría. Acá le dijeron 7 días danos. Claro que estaban mal, claro que estaban afligidos, claro que estaban preocupados, pero pidieron tiempo. Pedir a Dios sabiduría para manejar esto, pedirle a Dios para no ir más rápido de lo que tenemos que ir, ni tampoco más lento de lo que tenemos que ir. Dios nos está llamando a la excelencia, a ir a grandes victorias. Por eso tenemos que proponernos a no dar cualquier respuesta. Papá, mamá, a veces vos y yo no discernimos qué palabras que vos y yo le decimos a nuestros hijos son ley para ellos. Y a veces vos y yo le decimos por decir, estaba apurado y le dije nomás ya. Tomó como una ley lo que le dijiste. A veces ni escuchamos lo que en realidad está diciendo. Cuidado con las respuestas que damos. Cuidado, analicemos. En tercer lugar, para ir rumbo a una gran victoria, se debe saber actuar en momentos de crisis. Hay gente que en momentos de crisis es como una gelatina que tiembla todo, no sabe qué hacer, no puede hablar, no puede accionar, no se puede mover. Y hay que saber actuar en momentos de crisis. La mayoría se guía por emociones, sentimientos y se busca en este tiempo hombres y mujeres que estén llenos del Espíritu Santo para saber actuar. Porque cómo actúas en momentos de tensión demuestran si vos sos y serás de bendición o de maldición. Porque los momentos de crisis revelan lo que hay en el corazón. Cuando todo está bien es fácil poner la mejor cara. Es fácil poner la mejor actitud, es fácil. Pero cuando todo está mal, ese momento revela lo que hay. Saúl podría haber dicho, cerremos el trato. Pero ¿saben qué? Llega Saúl y él dice palabras que encendieron el temor de Dios. Acá la Biblia dice que todos los ancianos, escucharon eso. Y llegando los mensajeros de Gaba de Saúl, dijeron estas palabras al pueblo, a oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Estaban mal, estaban difíciles, estaban mal. Saúl venía del campo, dice el versículo 5, tras los bueyes, y dijo Saúl que tiene el pueblo que llora. Le contaron estas palabras de los hombres de Jabes. Saúl dice que se encendió, fue lleno del Espíritu de Jehová, tomó un par de bueyes, cortó en trozos, envió por el territorio de Israel. Y dice, cayó temor de Jehová sobre todo el pueblo. O sea, primero cayó temor a los enemigos. Luego por lo que hizo este hombre del Señor con su manera de actuar, cayó temor a Jehová. Una diferencia muy grande. Porque cómo actúas en momentos de tensión demuestra qué somos. Actuar donde otros no actúan te llevará a lugares donde otros no van a llegar. Saúl antes de este capítulo ya había sido ungido, pero todavía no había sido coronado. Así como en la Biblia vemos que David mucho tiempo antes había sido ungido, pero después de diferentes batallas, después recién él fue coronado. Hay gente que hoy está aquí que ha sido ungida, que tiene promesas, que tiene palabra del Señor, que ha recibido, pero todavía no tiene esa corona de victoria, esa corona de ese negocio, de ese emprendimiento, de aquello que el Señor le ha dado. El problema que hoy estás enfrentando, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿será que no es la antesala a tu coronación? ¿Será que toda esa dificultad que estás enfrentando es tan difícil, tan complicada? ¿Y será que no es la antesala a esa coronación que Dios quiere dar? ¿Saben qué? Que mirando estos pasajes, hay un principio acá que para mí es demasiado clave. Que fue una revelación para mí en este capítulo. Que ¿saben qué? Los problemas se resuelven de arriba para abajo. Decí conmigo, los problemas se resuelven de arriba para abajo. ¿Saben que esto pasa en cualquier tema? Y el enemigo siempre va a querer que se proceda de abajo hacia arriba. Y vos y yo tenemos que dar ojo, atención
a esto. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere verte afligido, quiere verte confundido, hasta llevarte a una derrota inevitable, a un acuerdo mal procesado. Fíjense, versículos 4 y 5, abrí ahí en tu Biblia y presta atención a este detalle. Hubo esa amenaza, le dijo que se quiten el ojo, que haga todo eso. Los ancianos pidieron 7 días. Pero ¿qué es lo que pasa? Versículo 4 dice: llegando los mensajeros a Gaba de Saúl, dijeron estas palabras en oído del pueblo. ¿Qué pasa con el pueblo? Alzó su voz, lloró. Versículo 5 dice: he aquí Saúl el rey, que había sido ungido. Se estaba preparando el momento de su coronación. Pero versículo 5 dice: Saúl venía del campo tras los bueyes. Y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y ahí dice: le contaron las palabras de los hombres de Jabes. El último en enterarse era la cabeza. La gente estaba mal, la gente estaba sufriendo, la gente estaba angustiada, contando las horas para su destrucción, contando las horas para ese mal acuerdo. Iban a quedar tuertos, iban a quedar avergonzados, quedar esclavos, pero al menos no íbamos a morir físicamente. Estaban ya seguramente analizando, diciendo: bueno, disfrutando mis últimas horas, mis últimos días con mis dos ojos para ver y aprovechando ese momento. El pueblo todavía no entendía ese sistema de gobierno que el Señor estaba estableciendo en Israel desde Saúl, que iba a ser el primer rey. Porque de otra manera el rey tenía que ser el primero en enterarse y él saber cómo filtrar para pasar hacia abajo qué iban a hacer. Decí conmigo: los problemas se resuelven de arriba para abajo. Todos los que son hijos, y especialmente si viven en la casa de sus papás, siempre hay que honrar. La Biblia, el primer principio con promesa es que honremos a papá y a mamá. ¿Y saben qué, hijos? El enemigo no quiere que vos le cuentes a tu papá, a tu mamá ciertas situaciones. Situaciones que para vos son graves, situaciones que para vos no tienen respuesta, que ya no tienen salida. Estás a punto de hacer un mal acuerdo o tal vez ya lo hiciste. Pero ¿sabes qué? Tus papás, tus mamás libraron luchas, libraron batallas que vos todavía no luchaste. Y la experiencia de sus victorias o de sus derrotas tienen muchísimas cosas para enseñarte. Tienen muchísimas cosas para revelarte. Te van a enseñar y te van a revelar. Hay cosas que a vos te pueden preocupar, que la vida se viene abajo. Y después de hablar con tu papá o tu mamá, ellos en base a su victoria o la derrota que pudieron tener, te van a poder guiar a qué hacer. Te van a dar consejos de qué decir, cómo actuar o no actuar. O te van a decir: está mal tu situación, pero acá voy a estar contigo para enfrentar esa situación. Pero lo que el enemigo quiere hacer, hijos, es que ustedes no le hablen a su papá y a su mamá. Y ahí traten de luchar solos, porque el enemigo es astuto, es una serpiente astuta. Sabe que si tu papá o tu mamá se levantan a enfrentar contigo, esa batalla va a ser mucho más complicada. Y no te va a poder vencer así nomás. Y probablemente no te va a vencer si tenés ahí a un papá, a una mamá que se ponen ahí contigo a pelear esa batalla. Los que son discípulos, el enemigo no quiere discípulos en lo espiritual, no quiere que vos le cuentes a tus líderes, a tus pastores las situaciones. El enemigo va a hacer de todo para que vos no lo hagas, porque quiere verte rendido y sin salida. Quiere verte aislado, quiere verte ahí apartado de todo, diciendo: estoy peleando solo esta batalla. ¿Y sabes qué? Si estás peleando solo la batalla es porque vos querés. Porque en esta casa tenés líderes, tenés pastores que están a disposición para orar contigo, ayunar contigo, darte consejos, soltar palabra, ir a ungir lo que sea necesario, entrar en esa guerra espiritual, si vos permitís y querés, para salir con victoria.
¿Saben qué pasó? Punto número 4. Esto empezó a ocurrir lastimosamente. Primero el pueblo estaba mal, estaba angustiado, estaba preocupado. Pero gloria a Dios, porque la cabeza se enteró y empezó a tomar las cosas como debía tomarse. Y yo pido al Señor que en este tiempo papá y mamá tomen el toro por las astas, como se dice, de la familia. Puedan guiar líderes, agarren a sus discípulos y vamos a ir. ¿Por qué? Porque para ir rumbo a una gran victoria necesitas estar lleno del Espíritu Santo. Dice la palabra que Saúl, cuando preguntó qué pasa con este pueblo que llora, le dijeron las palabras de los hombres de Jabes. Dice el versículo 6, al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Se encendió en ira en gran manera, tomando un par de bueyes, cortó en trozos, los envió por todo el territorio de Israel, por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un hombre. En Saúl, al oír estas palabras, el pueblo cuando las escuchó se llenó de temor, angustia, empezó a llorar, empezó a sufrir, a ver lo peor. Pero el líder del Señor se levantó y tuvo temor del Señor, fue a buscar al lugar correcto. ¿Y qué pasa cuando buscas al lugar correcto? Sos lleno de lo correcto, el Espíritu Santo del Señor. Y cuando sos lleno del Espíritu Santo del Señor, el Espíritu Santo es recibir poder, poder que viene de Dios. Y cuando recibís poder de Dios, vos te volvés a enfocar, a direccionar y a decir: mi Dios es más grande que ese enemigo que está ahí enfrente. Cuando vos sos lleno de ese poder, vos decís: más podemos nosotros que aquellos que están ahí. Vos te parás y vos decís: no hay nadie más poderoso que mi Dios. Y se llenó, dice la palabra del Señor, de esa presencia. Hay gente que cuando escucha esas palabras, problemas, se llena del espíritu de temor, de cobardía, de acusación, de pánico. Vos para ir a una gran victoria necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Porque ese es poder por encima del problema. Eso es poder por encima de la realidad presente. Para estar lleno de fe, para ser consolado, para dejarte ser guiado. Porque ese Espíritu del Señor te llena de una ira santa. Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis. Una ira santa en contra del enemigo de tu alma. ¿Cómo es posible, papá, mamá, que vos veas que tus hijos se están perdiendo y no te llenes con esa ira santa de decir: yo no le voy a dar al enemigo a mis hijos? Yo voy a plantarme y empezar a guerrear, a ayunar, a orar, a clamar, a estar ahí con sus vidas. Que vos veas que algo está pasando en tu vida y no te pares. Es el momento de, si querés ir a una gran victoria, pedir, clamar, suplicar al Señor: llename de tu Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que viene para consolar, ese Espíritu Santo que viene para guiar, que viene para hacernos sentir de manera palpable que no estamos solos, que Él está ahí, que nos lleva a una intimidad con el Señor que el enemigo detesta que tengamos. La ira de Saúl no venía de un sentido de ofensa o daño personal, sino de una preocupación justa a causa de la afrenta que estaba recibiendo el pueblo. Porque este siempre va a ser el patrón de Dios. Él no quiere que busquemos su espíritu egoístamente, sino que seamos fortalecidos, seamos usados por Él para tocar a otras vidas. Y el Espíritu Santo te va a hacer actuar. Saúl dice que cortó en pedazos esos bueyes. Los envió por todo el territorio con un mensaje. Así como antes envió un mensaje de derrota, ahora el siervo del Señor enviaba un mensaje de victoria a todo ese pueblo. Estaban siendo redireccionados, estaban siendo reenfocados por un líder como Saúl, que en ese momento estaba encendido por el Espíritu Santo. Se necesita uno que sea lleno del Espíritu Santo y cambian historias. Tu familia tiene ese uno, tiene esa una lleno del Espíritu Santo que va a cambiar el rumbo ahí. Hay uno en tu familia que tiene eso. Y si no lo tiene hoy mismo, no salga sin ser lleno, sin ser llena del Espíritu Santo. Porque con uno, como en este pueblo, uno actuó.
Uno. Porque hay mucha gente que sabe hablar, pero no sabe accionar, no sabe actuar. Saúl, antes de hablar, de decir qué se iba a hacer, accionó. Porque hay gente que da consejos que ni ellos cumplen. Y eso resta credibilidad. Eso hace que la gente ya no escuche por más que sean las palabras correctas. Saúl podía decir, no, él mandó un mensaje claro. Porque cuando vos actuás y después hablás, inspirás a miles. Dice la Biblia en el versículo 8 que convocó Saúl a todos. Y dice, y los contó en Bezeg, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 hombres los de Judá. 330,000 personas inspiradas por el poder y actuar de una persona. Ahí cambiaba el panorama, ahí cambiaba todo. Porque el Espíritu Santo, la presencia de Dios cambia todo. Tu vida nunca más va a ser igual después de tener su presencia. Tu casa, desde que esa presencia entre, no va a quedar igual. Cambia la atmósfera. Y quinto y último, rumbo a esa gran victoria, qué importante es seguir las instrucciones. Cuando el orden correcto fue puesto, después las instrucciones correctas que van a llegar, hay que vivirlas. Saúl, el líder, dispuso lo que se iba a hacer y el pueblo dice que se movió en unidad. Versículo 11, aconteció al día siguiente, dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Imagínense esa multitud convocada, esa multitud estando ahí. Si cada uno hacía lo que sentía, el milagro no ocurriría. Había que moverse en unidad, había que seguir una voz. Pero ¿saben qué ocurre cuando uno obedece? Cuando cada uno obedece, el milagro acontece. Cuando cada uno obedece, el enemigo perece. No solo acontece el milagro, sino que el enemigo perece. La Biblia dice que fue tan grande la victoria que los enemigos no quedaron a llegar 2 juntos. Mi hermano, hermana, tu victoria será tan grande que no van a quedar rastros de esos enemigos que te afligían, que te amenazaron, que te querían llevar a tomar la peor decisión de tu vida. Tu victoria será tan grande que así como Saúl, después de esto, él ya había sido ungido, pero después de esto, él fue coronado. Prepárate porque al vencer esa lucha financiera que estás viviendo, vas a ser coronado con esa promesa que Dios te dio. Prepárate porque al vencer esa lucha familiar que estás viviendo, Dios te va a coronar con esas promesas que dio para tu familia. Porque cuando venzas esas promesas que tenés y en la salud estás sufriendo, vas a ser coronado con ese milagro de sanidad desde la planta de los pies hasta la cabeza. Hoy el problema puede parecer muy grande, pero en unos días, 7 días habían pedido, pero en unos días tendrás una victoria muy grande. Hoy vengo a proclamarte, prepárate porque donde hoy tenés un gran problema, será ese lugar donde en unos días más tendrás una gran victoria. Y va a ser porque te moves conforme a los principios del Señor. Es importante que lo anotes, es importante porque el enemigo te va a querer desenfocar. Ahí donde hoy estás teniendo un gran problema, aferrate al Señor, obedece sus principios. Vas a tener una gran victoria, una victoria que va a hacer que vos no quieras ocultar. Vas a decir, Dios hizo esto en mí, va a cambiar. Este capítulo termina con el versículo 15. 1 Samuel 11:15 dice, y fue todo el pueblo a Gilgal. Y dice, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová. Y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Este capítulo había empezado
con sufrimiento, con terribles noticias, con amenazas fuertísimas. Pero ese no fue el final de ellos y no va a ser el final tuyo. Pudiste empezar este mes o este año con esas amenazas, con esas noticias terribles. Pero en el nombre del Señor, la victoria, vos y yo sabemos de qué lado va a estar. Sabemos cómo va a ser el final en Él. Tu final va a ser como el de este capítulo. Terminarás con una gran victoria. Terminarás ofreciendo sacrificios de paz, de ofrenda allí al Señor. Terminarás alegrándote mucho delante del Señor. Te vas a acordar de esos momentos difíciles que te hicieron llorar, sufrir, como de aguas que pasaron. Por eso es importante agarrarnos, aferrarnos al Señor más que nunca en este tiempo. Porque Él quiere llevarte a una gran victoria. El enemigo quiere llevarte a una gran derrota. El enemigo quiere llevarte a gran deshonra. El enemigo quiere llevar, porque su plan está en la Biblia, en Juan 10:10, robar, matar y destruir. Todo se centra en eso, lo que Él hace. Está en la mañana para que vos pidas al Señor que pueda hacerte libre. Que pueda desatarse aquello que te estaba atando a esa derrota. Aquello que no te impedía ir a una gran victoria.